congregación. Dame un segundo aquí mientras que la tecnología avanza. Bueno, hemos tenido otro día hoy más de evangelización aquí en nuestro municipio, donde el Señor ha hecho crecer nuestra obra, y pues vamos a ir con el estudio que traemos de evangelismo. En esta noche vamos a ver las doctrinas que están involucradas en el momento de evangelizar. Entonces es muy importante que el que evangeliza conozca las doctrinas fundamentales de la Escritura, porque esas son las que nos dan la seguridad al responder a las personas cuando ellos nos confrontan con nuestro evangelio, con el evangelio del Señor, y por medio de esas doctrinas nosotros tenemos las respuestas correctas para evangelizarlos y guiarlos, primero en el reconocimiento de su pecado, de su condición delante del Señor, y segundo, para que reconozcan que necesitan el evangelio. ¿Listo? Entonces el evangelista debe estar enteramente preparado en las doctrinas fundamentales para poder entender en todo su contexto la caída, la salvación, la regeneración y santidad por medio del evangelio. Porque un neófito, la persona que recién llega al evangelio, todavía no conoce estas doctrinas, y vamos siendo enseñados conforme a nuestro avanzar en Cristo sobre todas ellas para poder ir. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que Dios nos cuida, nos prepara, nos guarda para después enviarnos? Él no envía el primero, o sea, de una vez no te envía, primero te prepara, y lo vemos en el ejemplo de Cristo con sus apóstoles. Él los fue llamando uno a uno y estuvo con ellos 3 años y medio más o menos de enseñanza para enviarlos a las naciones, a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vean que hay una preparación. Entonces no podemos, cuando vamos a evangelizar a alguien, simplemente ir a hablarle del Señor si no conocemos nada de Él. Tenemos que estar preparados. ¿Listo? Porque no podremos dar respuestas a una humanidad llena de preguntas, razonamientos humanos, filosóficos, psicológicos, religiosos y humanistas. Ustedes que se han topado con estas personas en los parques se han dado cuenta, y lo vamos a ver en 8 días para que preparen todas las objeciones que hemos encontrado en el evangelismo. ¿Qué preguntas se les han quedado a ustedes de pronto cortas al contestarle a alguna persona? Y aquí, como en la iglesia es el lugar de entrenamiento, pues vamos a darle un poquito más de claridad a eso. ¿Por qué? Alguna vez un predicador, un evangelista, misionero, tuvo un viaje y lo invitaron a una iglesia. Y él fue, predicó su mensaje, pero cuando se bajó del púlpito, un hombre en la primera fila le dijo que necesitaba saber del evangelio, que lo que él había dicho en ese momento había tocado su mente y su corazón, y que él necesitaba de Cristo. Entonces este hombre se bajó del púlpito y comenzó a enseñarle. Y este hombre comenzó a preguntarle muchas cosas, pero si este hombre no hubiera estado preparado, ese hombre que tenía la necesidad no hubiera entendido el Señor. ¿Saben qué hizo este misionero? Canceló el vuelo y se quedó con él, dicen que más o menos 3 días, hasta que el hombre reconoció que era salvo. Entonces, a este misionero le tocó quedarse 3 días con él enseñándole, y estaban leyendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y hubo un momento donde estaban leyendo que esta persona con la necesidad dijo: soy salvo. Y entonces el misionero le dijo: ¿pero cómo sabes? Y le dije: ¿nunca has leído este capítulo? Son esas cosas. Entonces es poder entender la Escritura, porque las personas cuando tienen una necesidad nos va a demandar de pronto un poco más de tiempo. Se han puesto a pensar que de pronto evangelizando, bueno, la reunión es a las 7, pero les tope una persona de estas en el parque y les toque quedarse allá y el Señor no se vaya hasta que yo lo entienda, o cualquier persona, una niña, una mujer, un hombre, sea la persona que sea, y eso les va a demandar a ustedes una preparación total. Lo estamos viendo con los maestros también, y es necesario, importante y de mucha responsabilidad que el misionero y el evangelista conozcan también todo el evangelio, como lo conoce el pastor, como lo conoce el maestro, y lo debe conocer así el misionero y el evangelista. Entonces vamos a ver vamos a hacer un repaso
sobre estas doctrinas. Entonces vamos a comenzar con la doctrina de la salvación por fe, la doctrina de la salvación, soteriología, y esto contiene muchas cosas, no creo que alcanzamos a ver todo, pero vamos a avanzar lo que más podamos. Y esto viene con arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la santificación, la adopción, la redención y la oración. Entonces, ¿sí ven que son muchos temas? Y si ustedes ven, cuando nosotros vamos y evangelizamos, hacemos las preguntas, ¿todo esto está involucrado en las preguntas? Porque de todo esto nos demanda el Evangelio decirlas. Entonces, veamos lo importante. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por la fe, ¿sí? Pero somos salvos por la fe, pero Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el evangelismo necesitamos entender esta doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos megáfonos de la Biblia. Nosotros la hacemos audible a las personas, y estas personas escuchan. Y si es por el oír que viene la fe, pues tenemos que hablar. Por eso es tan importante en el proceso de la evangelización que somos enviados no a acompañar, no a pararnos en la esquina, lo que decíamos 8 días, el testimonio de estar sentado. Bueno, tú tienes un buen comportamiento, pero eso no hace que la persona vea la necesidad de su caída y de la necesidad de Cristo. Entonces somos esa voz audible de las páginas con las que nos edificamos día a día, y aquí en la congregación. Entonces hay dos cosas: somos salvos por medio de la fe, pero la fe viene por el oír. Entonces es estrictamente necesario ir a hablar, y para ir a hablar, entonces no podemos ir a hablar cualquier cosa, sino estar bien fundamentados en la escritura, conociendo bien estas doctrinas, para poder llevar a estas personas a su necesidad de un Salvador. Gálatas 3:2 dice: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es lo que hacemos en el evangelismo. Entonces, el mundo cree que todo es por obras, y que la santificación es por favores, ¿sí? Y que estar bien con Dios es no haber matado a nadie. Ese es el razonamiento del mundo. Pero esto va más allá de lo que es en realidad. Por eso Gálatas nos está diciendo: o por el oír con fe. Y eso es lo que nosotros hacemos en el evangelismo, en esta doctrina de la salvación por fe. Que las personas escuchen y llevarlos a ese momento que digan: carambas, como nos pasó ahorita con las personas, no, pues así no voy para el infierno. Y eso comienza a cambiar, el evangelio comienza a cambiar en ellos su corazón y su mente. Ya automáticamente algo está haciendo la palabra. Vean que no somos nosotros simplemente estamos comunicando algo que el Señor ya dijo por medio de los apóstoles y por medio de los padres en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos y hablamos, pero hay que entender por qué debemos hacerlo, para que las personas salgan de las obras, salgan de es que no mataba a nadie, y entren en su condición directa con Dios y decir: hombre, necesito escuchar esto, necesito abrir mis oídos a esto. Y ahí es donde nosotros entramos con las preguntas, a llevarlos a decir: ¿te preocupa? Miren que todo es audible, todo es audible. Y esa pregunta de Gálatas pues nos va a llevar a la respuesta de que es por fe, ¿sí? Que es por fe que somos salvos, no por ninguna obra, sino porque escuchamos alguna vez el evangelio. Así en lo personal fue. Alguien fue a mi casa, me predicó el evangelio y yo escuché, y ahí algo hizo el Señor, ¿sí? Porque mi vida cambia desde ese momento. Santiago 1:17 al 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora viene lo otro. Nosotros vamos y hablamos, pero quien da el entendimiento a esa persona a la confrontación es Dios mismo.
Miren que desciende de lo alto. Entonces nosotros vamos en esta dirección a los hombres y Dios viene en descenso y lo convence. Entonces es la obra de cómo nosotros estamos moviendo, pero todo es del Señor. Pero nosotros vamos así, directo a las personas, frente a las personas, y el Señor se encarga que desde lo alto ellos puedan entender su condición y la verdad. No es humano, todo es de arriba para nosotros. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vean, que la justicia de estas personas se revela por la fe del oír la palabra de Dios. Vean lo importante y lo interesante de cómo obra el Señor. Entonces, en la justicia de la evangelización, ellos reconocen su necesidad del Señor. Entonces ahí ya estamos obrando en todo el proceso con Dios y Dios acompañándonos. ¿Recuerdan que hablábamos hace 8 días también que Él nos lleva a las personas? Él nos impulsa a ir a evangelizar. Él nos da el querer como el hacer, del hacer su obra. Y esto nos lleva a que estas personas por la fe vivan, porque han escuchado el Evangelio y el Señor ha sembrado esto en ellos. Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y aquí hay algo muy bonito. Miren lo que pasó con la mujer que tenía flujo de sangre. Y es que el Señor va caminando, va la multitud, pero mientras que Él camina, Él va dando el mensaje, ¿sí? Y esta persona estaba enferma y escucha. Y esta persona dice dentro de sí: si si toco su manto, seré salva. Ella no estaba pensando en ser sana, sino en ser salva. Entonces, véanlo en el ejemplo del Señor, y así funciona. Nosotros vamos caminando, nos reunimos, vamos al parque y vamos llamando a las personas al Evangelio, y esas personas tienen que llegar a ese punto de pensar de esa manera, de decir: tengo que ir a Cristo, así sea, y lo toque y me salve. Y ahí es donde nosotros damos el Evangelio. Entonces, entendiendo la doctrina de la salvación por fe, que es totalmente necesario ir y hablar a las personas. No nos podemos quedar callados ni quietos en ningún momento. Y esta mujer se acercó, ¿por qué? Porque tuvo fe. Ella lo hizo por fe. Sí, necesitaba. Y esa necesidad, al escuchar el Evangelio, genera eso en las personas. Sí, ese impulso, y ese impulso lo sabemos por la palabra, que Jesús lo dice, y es: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Entonces vemos al Padre orando, al Hijo en exposición y el Espíritu Santo obrando en las personas. Nosotros lanzamos la semilla. Vean que este es digamos que una salvación inmediata, pero nosotros no vemos ese trabajo así. Nosotros tenemos que tener más paciencia y esperan que esas personas o lleguen a la iglesia por medio de las semillas, y esperando en la misericordia del Señor que en sus casas o en su vida cotidiana el Señor, en esa semilla que nosotros dimos, el Espíritu, la abra, y ellos digan: porque escuché, es que en algún momento escuché, alguien me habló del Señor. Lo digo también por experiencia propia. Después de que estas personas fueron a mi casa a evangelizar, en un trabajo anterior donde yo estaba, había un señor que era cristiano, y él iba y me decía cosas, y yo le decía: sí, chévere, pero tráigame la Biblia y yo leo. Y me llevaba la Biblia, llegaba a las 6:30 a mi puesto, yo llegaba a mi puesto y él ya estaba ahí, con la Biblia, y me decía: mira, ahí donde está el papelito, ahí dice lo que usted me preguntó ayer, con el versículo, me lo dejaba, y yo llegaba y leía. Pues en ese momento estaba muerto espiritualmente, yo leía y decía: ay, sí, eso es verdad. Pero era jueves, el viernes ya estaba tomando con las personas. Entonces vean que uno no entiende, pero llegó un momento en la casa, en mi casa, en Mosquera, donde otra vez el Señor mandó un siervo, y en ese momento el Señor abrió esa semilla que habían sembrado anteriormente, la terminó de abrir con esta persona. Entonces nosotros no sabemos a estas personas cuántas veces las han evangelizado, o de pronto las han evangelizado pero mal, no han entendido el Evangelio. Entonces nosotros vamos en el conocimiento de las doctrinas
de pronto a limpiar lo que les dijeron mal, y si es por primera vez, pues a sembrar la semilla correctamente. Hay muchos factores en esto, pero vean lo bonito del ejemplo. Y ese día yo dije, y me acuerdo mucho de esta persona, Germán se llama, y yo me acuerdo mucho de él y digo, vean, el Señor puso a este muchacho allá y todos los días llevaba con su Biblia para que yo leyera. Pero antes él me decía, pero había alguna curiosidad en mi corazón, sí, yo decía, sí, tráigamela, y me la llevaba y yo lo leía. Pero en la muerte espiritual, ahí todavía no había orado al Señor, yo seguía de oídos sordos, de cierta manera, ¿sí? Pero el Señor vino en un momento y todo eso que me dijeron, abrió. Entonces, tomemos algo de la clase pasada, la recompensa, ¿cierto? Que esas personas en algún momento van a ser salvos. De que nosotros fuimos y hicimos la obra y estamos entregando esa semilla y lo estamos haciendo como el Señor lo manda, y el Señor en su momento hará la obra. De pronto esta persona quiso llevarme a su iglesia, pero miren que no es donde los hombres quieran, sino donde Dios en su momento obre para salvación. El tiempo es del Señor, entonces tenemos que descansar en eso y saber que tenemos que, en esta doctrina de salvación por fe, hablar, prepararnos, ¿sí? Lo vamos a ver en 8 días, con las preguntas que ustedes van a traer de lo que hacer en control de la evangelización, y van a ver que es mucho más necesario seguir aprendiendo, seguir escudriñando, seguir preparándonos, ¿sí? La iglesia está preparada para hacer los cursos que sean necesarios con las personas que sean necesarias, el tiempo que sea necesario, ¿sí? Pero la responsabilidad también, como individuos independientes en la salvación, en nuestros hogares, seguir escudriñando, seguir buscando y nunca parar ese bonito aprender día a día la palabra. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vean el propósito tan bonito de conocer la doctrina de la salvación por fe, y es que nosotros vamos con la intención de que al escuchar estas personas abran sus ojos y puedan ver su condición, y ellos puedan confrontarse de cómo están viviendo, ¿sí? Que se conviertan de ese mundo en tinieblas en que están y puedan ver la luz que es en Cristo. Y que nosotros, como hay una imagen muy bonita que ponen a veces ahí en las redes sociales, y es cómo te ves cuando estás evangelizando y se ven a las personas normales, pero tú brillas. Obviamente pues no se ve así, ¿sí? Pero es lo que pasa espiritualmente. Tú estás yendo en luz en Cristo, porque nosotros somos la luz del mundo. Entonces nosotros estamos yendo en luz a estas personas para que ellos vean esa luz. ¿A nosotros qué nos alumbra? Cristo. Entonces vamos en la luz de Cristo para que estas personas se conviertan y vean a la luz, vayan hacia la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, porque el mundo está bajo el maligno. Es una realidad. Él está con todo el sistema humano gobernando. Entonces, que se conviertan de Satanás a Dios, ¿es una realidad? Sí, porque el mundo está siguiendo las doctrinas de Satanás. Ellos están siguiendo todo lo que él tiene dominado política, social y económicamente, y las personas están viviendo en eso. Entonces, vean lo bonito, para que abran todas estas cosas, para que reciban. Pero no, hoy hablamos con Santi eso, y es no que reciban y digan, bueno, yo recibo a Cristo en mi corazón y abro mi corazón. No, para que reciban el Evangelio en la aceptación de su condición y la necesidad de ser salvos. Esa es la verdad. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como hablábamos hoy en la evangelización, escuchando a Santi, y era eso, él les decía, ¿cómo hacen ustedes para librarse de los pecados que han cometido? ¿Cómo los perdonan? ¿Cómo se libran ustedes del juicio que viene hacia ustedes? Ustedes ya están muertos hoy, por decir algo, frente a Dios. ¿Ustedes cómo se salvan hoy de eso? ¿Cómo son perdonados? Y eso es lo que estamos llevando nosotros, esa luz, para que lleguen a ser herencia entre los santificados, como por gracia de Dios en este momento somos nosotros, y tenemos que ir en busca de los que han perdido. Entonces ese es el propósito de la doctrina de salvación por fe, que somos la voz del Señor en la tierra ahorita por medio de su evangelio, para que todo esto obre conforme
a su evangelio y podamos llevar más gente a Cristo. Y Cristo haga su obra redentora y les salve. Bueno, vamos a pasar a otra. Y es la doctrina del arrepentimiento, que es la confesión de la persona en reconocimiento de su pecado y necesidad de Cristo. La encontré como amartiología. ¿Está bien, pastor? Sí. ¿Sí? Bueno, de pronto el nombre, no lo conocía con ese nombre, pero bueno, siempre aprendemos más. Y esa doctrina del arrepentimiento es lo que nosotros hacemos también con las preguntas. ¿Eres bueno? Los llevamos a su conciencia desde su corazón, a ver qué bondadosos son de verdad. La otra pregunta es culpable, ¿sí? ¿Te preocupa el infierno? Y después de estas 4 preguntas, si la persona ha dicho sí, soy pecador y me preocupa mi condición y mi eternidad, ahí estamos llevando a la persona a esta doctrina del arrepentimiento. Ahí lo estamos llevando a ese lugar, lo estamos introduciendo a la doctrina sin ellos saberlo. Las personas, cuando tú las vas a evangelizar, ellos están pensando en su mente: esta persona es un fanático, esta persona es un religioso, esta persona no tiene nada que hacer, viene aquí a molestarme. Eso es lo que están pensando ellos. Pero tú en Cristo estás llevando toda la doctrina bíblica a una persona. ¿Lo entiendes? Le estás dando todo lo que el Señor ha dado en su palabra para todos los que en Él creen, como te ha capacitado a ti, y tú estás yendo con todo ese, con todo ese poder que hay en la Escritura, en tu ejemplo, para dárselo a una persona. Pero mira lo que está pensando la persona. Pero tú sí estás totalmente capacitado en la doctrina, tú estás metiendo a las personas en la doctrina y ellos no se están dando cuenta. Ya les estás dando todo el alimento importante para su reconocimiento en el oír y en reconocer por el medio del oír que van camino al infierno, que necesitan un Salvador. Entonces es muy interesante que esta posición cuando tú evangelizas. Entonces mira cómo vas, entonces mira cómo cada día debes entender más y más y más estas doctrinas para cuando te enfrentes a estas personas, porque a medida que ellas preguntan, tú vas respondiendo conforme a qué, a la doctrina, a la Escritura, conforme a lo que has venido capacitándote y esforzándote en encontrar en ella. Para que ellos entiendan el peligro que es vivir sin Cristo en esta densa niebla que es la vida, y morir sin Cristo para estar una eternidad sin Él. Lo importante que es llevarlos al arrepentimiento, porque es la condición. Si no hay un reconocimiento, no podemos decirle Juan 3, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, no le podemos decir hasta que Él no diga: sí, necesito de eso, soy un pecador, ¿qué hago? Porque ellos necesitan y debemos generar la importancia de que ellos entiendan que han ofendido a Dios, y no en el raciocinio del mundo a decir no he matado a nadie, y necesitan un verdadero arrepentimiento. Nos ha pasado que cuando evangelizamos y estamos llevando a las personas a que reconozcan, arrepentirse de lo que han hecho, ellos dicen: yo no he matado a nadie, yo no soy tan malo como Hitler, yo no soy tan malo como fulanito, y comienza este racionamiento humano a compararse con otras personas. Y nosotros tenemos que llevarlos a que se comparen es con Cristo, con el Señor Jesús, para que puedan ver su condición. Por eso nosotros no vamos a hablar de religión, nosotros no vamos a hablar de doctrinas humanas, nosotros vamos con las doctrinas bíblicas que están involucradas en el evangelismo, para que la persona diga: hombre, sí, me arrepiento. Se van a arrepentir, van a hacer un reconocimiento, arrepentimiento delante de nosotros. Bueno, ese no es válido, pero eso comienza a que ellos vayan en intimidad y digan: Señor, hoy me hablaron de ti, o Dios, ayúdame, hoy me mostraron esto y necesito cambiar. Esa es la obra que hace nuestro evangelismo en las doctrinas en las que estamos introduciendo a las personas. En Hechos 20:21 habló a gentiles y judíos de arrepentimiento. O sea que la doctrina del arrepentimiento nos está tratando de decir, o nos enseña en ese pasaje, que tenemos que ir a todos. ¿Sí? Ahí cuando habla de gentiles y judíos es cuando el Señor y la Escritura no hacen distinción de personas, sino que todos somos iguales y todos necesitamos el mismo evangelio y la misma salvación. O sea, todos necesitamos reconocer el mismo arrepentimiento. Como lo hablábamos hoy escuchando en las evangelizaciones, ¿qué persona no ha mentido?
La respuesta del muchacho fue, no, ninguno. Ah, bueno, ¿y qué haces para esa mentira? No, no sé. No, pues cada uno se equivoca o tiene sus momentos que no está bien. Sí, eran las respuestas de él. Entonces es llevarlo a eso. Oiga, sí, yo también soy un mentiroso. Ellos lo dicen, pero eso va. Y miren lo otro más importante, que es cuando nosotros vamos, que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo orando. Y es que, aunque para nosotros no parezca que está pasando algo, muy en su conciencia, en su interior y en su corazón, donde nosotros no vemos, el Señor puede estar orando. El Espíritu puede estar haciendo algo ahí. Ya lo está haciendo, porque está llevando a esa persona a decir, oiga, sí, yo también soy mentiroso. Yo no he honrado a mi papá y mi mamá. Yo también me he robado un lápiz. Y ahí comienza. Miren cómo el Espíritu comienza en algo a mover allá. Los frutos se verán más adelante, pues según la misericordia y la voluntad del Señor. Y nosotros seguimos descansando en hacerlo bien y que el Señor siga su obra, que es su obra. En Apocalipsis 3:19 dice, en el contexto dice que Él reprende y castiga, dice el Señor. O sea que si no hay un arrepentimiento genuino, viene el juicio y el castigo. Entonces, en la doctrina del arrepentimiento tenemos que, en la evangelización, llevarlos a que este arrepentimiento sea lo más genuino posible. Y me gustó una frase que escuché hoy, digo, yo a ustedes no los conozco, pero quiero que me contesten estas preguntas lo más honestamente posible. Esa estuvo muy buena, de verdad. No nos conocemos, pero por favor, lo que te voy a preguntar, contéstamelo honesto. No te engañes ni me engañes, lo que está diciendo esa frase. Me gustó mucho, la voy a tomar. Porque lleva a las personas a que se digan, esto es serio, esto es de verdad, este joven no está viniendo, o esta persona no está viniendo a jugar conmigo. Él tiene algo importante que decirme. Entonces hay que llevarlos a que ese arrepentimiento sea lo más genuino posible en su momento. ¿Sí? Hay que llevarlos a ese punto, a que sea un reconocimiento real de que necesitan ser salvos. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y seguimos. ¿Nosotros salimos a qué? Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Nosotros no vamos con otro mensaje, sino arrepiéntanse, sus almas están en peligro. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos el plan del arrepentimiento donde comienza. Cristo viene y aparece en un momento de la historia en Israel, en su pueblo escogido en su momento para juicio de las naciones, y desde ese punto comienza el evangelismo de arrepentimiento a todas las naciones. Desde ese país allá pequeño se extendió hasta lo último de la tierra. Hace 8 días también hablábamos de que el Señor abrirá, si van a la China, si van a, no sé, donde sea, a África. Tenemos ejemplos del pastor Timoteo, que sus hijos han ido a África, y bueno, el Señor abrió esas posibilidades. A nosotros nos dio la fortuna de tener ahorita una obra en el Rosal, y esa obra está trabajando ya también en el evangelismo y en el mismo mensaje de arrepentimiento a las personas. Entonces vean lo bonito de la Escritura, que esta doctrina del arrepentimiento también abarca a todo el mundo, y que así ha sido y va a ser hasta lo último de la tierra. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, vendrá el tiempo final, ¿sí? Antes del milenio. Entonces seguimos trabajando en el Señor en eso. Hechos 2, 37, 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. Otro versículo más. Entonces, retomando bien como la palabra siempre nos va dando la razón y la doctrina. Lo importante de la doctrina es conocer todo lo que dice la Escritura del mismo tema y estudiar
todos esos versículos que hablan del tema. Eso nos amplía el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que decía anteriormente, simplemente son unos versículos para seguir apoyándonos en lo importante que es que lleva a las personas, ¿qué haremos? Arrepiéntete. Yo voy en tu casa, ve y ora. Ya escuchaste hoy el mensaje. El día de salvación es hoy. Ve y arrepiéntete, ora de corazón, y el Señor orará en tu vida. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y este versículo lo traigo a colación, es por lo importante. Antes todo se manejaba por Israel. Si la gente quería conocer a Dios, tenía que adoptarse a la ley y a todo el círculo cultural y todo de Israel. Así conocía la gente del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, a Dios, y era válido. Recibirás al extranjero, pero hará conforme a mis mandamientos, a mi ley. Pero en este versículo dice a todos y también a los gentiles. Entonces desde ese momento tenemos el plan cambia. El arrepentimiento sigue siendo el mismo porque es para con Dios, tanto los mandamientos y la ley, porque la ley es buena, dice la Escritura, y esa nos hace ver el pecado. Por eso nosotros evangelizamos con parte de la ley, ¿sí? La ley moral de Dios son los 10 mandamientos, y está toda la ley donde muestra cómo debe moverse la sociedad, cómo debe ser uno dentro de la sociedad y cómo se debe gobernar una nación, un pueblo, una familia. También está todo ahí. Entonces eso nos confronta. Y desde ese momento todos los gentiles entramos en el plan, en el nuevo pacto del Señor. Hechos 26, 19, 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esta doctrina del arrepentimiento, lo que tiene que llevar a las personas, y nosotros entendiéndola, es que esas personas tengan un cambio en su vida. Automáticamente ellos deben decir, algo tiene, como yo soy un mentiroso, pues ¿qué tengo que hacer? Dejar de mentir. Ese razonamiento hay que tratar de llevarlo a las personas, de que necesitas un cambio, ¿sí? ¿Qué pasa si no cambias hoy? Y sigues hoy pecando y mañana mueres. O en 15 años, pero duras 15 años en la misma vida. ¿Qué va a pasar contigo? Sí, que esas personas tengan esa capacidad de decir, tengo que cambiar, pero por Cristo, porque también no falta el que nos encontremos que diga, pero yo dejé de tomar hace 5 años y no necesité de Cristo. Pero no es en el sentir humano, sino que si lo hiciste por el Señor y fue el Señor el que te cambió y lo estás haciendo para glorificar a Dios, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, las personas buenas. Entonces hay que llevarlos a que necesitan cambiar, no porque dejaron algo, sino que porque su comunión con Cristo está rota y que ese arrepentimiento no fue con Dios, sino por una moral seguida humanamente en su vida. Entonces hay que llevarlos que necesitan reconstruir su comunión con Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque también nos vamos a encontrar con las personas que dicen, pero ustedes están hablando hace 2000 años y el Señor no viene. No es que no vienes por ti. Si hoy yo estoy frente a ti y el Señor no ha venido hoy, es porque todavía tú tienes una oportunidad. Entonces ahí vemos como una objeción la podemos convertir en una oportunidad de decirle a la persona, mírate, es que es por ti hoy que estás escuchando el Evangelio. Dios ha sido paciente contigo y hoy tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. Entonces esta doctrina del arrepentimiento nos tiene que llevar a ese punto. Bueno, vamos a ir rápido y vamos a ver ahorita la doctrina del infierno. ¿Por qué doctrina del infierno? Porque es un lugar real donde las personas que lo inauguran son lanzadas vivas a él, según Apocalipsis 19:20. Entonces,
también nos encontramos con personas que no creen ni en el infierno ni en el cielo. Y ese es un punto débil a veces en la evangelización. El infierno no existe. ¿Cómo le compruebas tú a una persona que sí existe? ¿Cómo haces para que esta persona llegue a ese lugar si es real y si yo no cambio mi vida, voy a ir allá? Porque hay muchas doctrinas que no creen en el infierno, muchas personas que dicen, no, el infierno es esta vida, ¿sí? Aquí estamos pagando todo y después pasará y estaremos bien. Entonces, ¿cómo llevar a estas personas a decirle que ese lugar es real? Es un poco difícil, ¿no? Yo también lo estoy pensando, ¿no? Entonces, hay que llevarlos a que las personas son más asequibles al cielo. O sea, el cielo sí existe. Un lugar bueno sí existe, porque los que dicen que el infierno no existe en esta tierra, están diciendo, pero hay un lugar mejor, porque el infierno, todo lo pagamos en esta tierra. Entonces después pasaremos a mejor vida. ¿Sí? Pues no. Si el cielo existe, el infierno también. ¿Por qué? Porque es donde Dios ejecuta su justicia al pecador. Es el lugar donde Dios hace que el hombre pecador pague por su no arrepentimiento y su negación y aborrecimiento hacia Cristo. Porque entonces hay muchos pasajes que podemos utilizar aquí para evangelizar, y es que no lo noté, se me fue, pero es ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Eso está en Corintios, ¿sí? Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con tu pecado? ¿Qué comunión va a tener si existe un cielo y todos vamos a pasar a la mejor vida donde hay un Dios o un creador? Porque ellos dicen que hay un creador supremo. Hay que llevarlos al momento de que si es justo y es honesto, tendrá que castigar a todos los malvados. Y ahí es donde entramos a decir, bueno, ya que las personas son buenas y no son tan malas como Hitler, entonces ¿Hitler está en el cielo o dónde está? Entonces podemos utilizar esas respuestas y esta doctrina para explicarla, para decirle, mira, y esas personas que han matado tanta gente, ¿dónde están? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Mussolini? ¿Dónde están todas estas personas que han hecho masacres importantes? ¿Dónde están los asesinos de Estados Unidos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el malvado? Dime tú dónde están ellos. Y hacerles ver que es un lugar real, de que sí existe. O es que tú te vas a llegar al lugar que tú crees, sea cielo o lo que tú creas en su momento, y te vas a sentar al lado de Hitler en primera fila. ¿Te parecería justo eso? ¿O hay un lugar especial para la gente malvada? Y confrontarlos. ¿Se puede llevar a las personas a creer de que hay un infierno? Sí, porque la palabra lo dice. Otro punto muy importante, la persona que habla más del infierno en la escritura es el mismo Señor. Él es el que más habla del infierno. Entonces, ese es otro punto en todos los versículos que hay del Señor, porque son muchos versículos, no los traje todos, donde Él dice, y serán echados fuera, al horno de fuego. El que no, se apaga. Apocalipsis dice que su humo sube por toda la eternidad. Entonces hay que llevarlo a ese lugar, y la forma de evangelizar con la doctrina del infierno es, dime dónde están los malvados, dónde están los mentirosos, dónde están los violadores. ¿Están gozando de un lugar bueno solo porque aquí es el infierno? O sea, si está el infierno, ¿dónde están las personas malas? ¿Dónde están sus almas? ¿No clamas tu justicia cuando ves en el noticiero o ves a alguien que han robado a un familiar o a algún amigo que robaron o que mataron en el accidente, y no pides tu justicia? ¿Dónde los enviarías tú? Esa persona va a decir, al infierno. Se va a convencer de que el lugar es real. Lo otro, después te van a decir, en la doctrina del infierno hay que tener claro dos cosas. La primera, en el Antiguo Testamento, cuando la gente en Dios muere, iba al seno de Abraham, y la otra iba al Hades, pero el Hades no es el infierno, sino es un lugar preparado mientras el juicio del gran trono blanco. El infierno está listo, sí, no ha sido inaugurado, como les decía, va a ser inaugurado
en Apocalipsis 19:20 cuando estas dos personas sean echadas vivas al lago de fuego, al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Pero este lugar, Hades, también es un lugar físico, o sea, real. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dice en la mal llamada parábola, que no es ninguna parábola, ¿sí?, de Lázaro y el rico, donde el rico se levanta y dice, y ve a Abraham, sí es Abraham, se me fue Abraham, perdón, y dice, tengo muchos hermanos, por favor, avísales. Sí, señor. Entonces, avísales. Entonces la gente automáticamente muere, ya su alma está sintiendo el dolor eterno de haber negado al Señor. Con nombres propios, el Señor lo dice y nos lo muestra. Entonces, es un pasaje que también podemos utilizar. Entonces, el rico fue déspota con Lázaro. Sí, ¿dónde merecía estar? ¿En tu cielo o en el infierno? El infierno. Entonces, la Escritura también nos enseña cómo llevar a las personas a este reconocimiento de que el infierno sí existe, de que el Señor habló de él y de que allá estará la muerte y el Hades. Porque miren que Apocalipsis 24 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, el infierno. Vean que hasta el Hades, ese primer lugar donde todas esas almas están reposando mientras el juicio final, ese mismo lugar va a ser puesto allá, junto con la muerte. Interesante, ¿no? Hasta dónde nos lleva la Escritura en las doctrinas. Entonces, si ven cómo nosotros vamos introduciendo a esas personas en las doctrinas fundamentales de la Escritura, las que tanto tiempo y sacrificio y todo nos ha gastado a nosotros, porque esto no lo hemos aprendido de la noche a la mañana. Esto ha venido siendo revelado en nuestras vidas a medida que nosotros vamos avanzando. Otros avanzan más rápido que otros, ¿por qué? Porque estudian más la Biblia, porque oran más, porque tienen más comunión con Cristo. Entonces, estas personas que avanzan más rápido en estas doctrinas y en todo lo que tiene que ver con la Escritura y en los temas, es porque tienen más comunión con ella, tienen más comunión con el Verbo hecho carne en su palabra. Entonces, vean lo importante que para el evangelista y misionero demanda también, como al maestro y al pastor, el sacrificio de sacar tiempo y estudiar y orar y leer, porque lo que le estamos dando a estas personas que nos ven como fanáticos y como obsesivos es todo lo bonito de la Escritura, todo lo que a nosotros nos hace ver la condición de las personas y la necesidad de ellas del arrepentimiento, de que escuchen con fe el Evangelio y que ese oír nos lleve al arrepentimiento real, al reconocimiento de que necesitan un Salvador. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí, pero entonces de pronto falta más porque son doctrinas bien extensas, como les decía al principio, todo lo que abarcan, pero ya también todos los que han estado con el pastor en los estudios, él ha sido responsable de la enseñanza de estas doctrinas, entonces es seguir repasando. Pablo dice, no es gravoso para mí repetirle las cosas varias veces, para usted no es gravoso, para mí no es incómodo. Entonces seguir estudiando y vean la responsabilidad que tenemos frente a las personas que nos estamos encontrando las veces que evangelizamos. Miren hasta dónde lo estamos llevando, hasta dónde los estamos entregando, que eso nos lleve a reflexionar en lo importante que es el estudio para poder ir y dar la buena semilla, porque no todo el mundo evangeliza con la buena semilla. Hay gente que está lanzando semillas de Dios tiene un plan maravilloso para ti, pacta, declara y tu vida cambiará y tendrás, pero no están hablando del arrepentimiento, del infierno y de la necesidad de un Salvador para su eternidad. Y del pecado. Así es. Muchas gracias. Pero, hermanito,